Esta noche continuamos con nuestra serie acerca de Jesucristo como el líder de líderes, bajo el tema central de el liderazgo y una vida de servicio, tema muy importante para nosotros. Quiero iniciar haciendo memoria juntamente con ustedes de uno de los cantos favoritos que entonamos todos los cristianos en nuestras reuniones. Me refiero al canto número 97 en nuestro seminario que ocupamos aquí en Nicaragua. Este canto ilustra perfectamente el tema de esta noche, que es Jesucristo, el líder de líderes. No lo voy a cantar, solamente quiero que usted escuche la letra. Se titula el canto Las pisadas del maestro. Dice las estrofas así: quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi rey y señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa luz. Ando más cerca de él, que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiado en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Y continúa el canto: sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso a gloriosa ciudad. Quiero seguir las pisadas del maestro, siempre hacia arriba, con él quiero andar. Viendo a mi rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Es muy bonita la letra de este canto, y indudablemente que el autor de esta letra consideraba a Jesucristo como su líder. Pienso de que ustedes conocen la melodía de este canto, lo pueden entonar con su familia en sus casas. En este momento no lo vamos a entonar, sino que lo traigo como una ilustración que nos permite pensar en la importancia de tomar a Jesucristo como nuestro líder. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquellos que hemos estudiado el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos familiarizados con la vida de Jesucristo y conocemos muchos pormenores de la vida de este gran hombre y redentor eterno para nosotros, Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. Vamos a tomar entonces a Jesús como nuestro modelo perfecto en cuanto a un eficiente liderazgo. No son pocas las personas que se han sentido desilusionadas y frustradas en el campo religioso por los líderes, hombres mortales llenos de imperfecciones y errores. Pero la gente ha puesto su mirada en estos hombres que más tarde, por una mala acción, por un mal testimonio, hacen que la gente los borre de su mente, y al mismo tiempo son personas que se desmoralizan y se apartan de la vida cristiana, sencillamente porque pusieron sus ojos en un hombre lleno de errores, de imperfecciones, de debilidades. Por eso, Hebreo nos dice en el capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso me gusta la letra de canto 97, que sería bueno que usted no solamente lo cante, sino que reflexione en el mensaje de ese himno. Es muy importante que consideremos a Jesucristo como nuestro modelo perfecto para poderlo imitar en nuestra vida como dirigentes de una congregación, como líder en la familia. Podemos actuar y proceder conforme a Jesucristo actuó, a como él procedió. Por ejemplo, pensamos en él como un hombre de oración. Jesucristo fue un hombre dedicado a la oración. Dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 12 y capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. He leído estas dos citas bíblicas que nos ilustran a nuestro Señor Jesucristo como un hombre de oración. Toda persona que se va definiendo como un dirigente,
como un hombre o una mujer que tiene influencia sobre otros, que puede ser su familia, que puede ser la iglesia misma. Son personas que deben, antes de hacer cualquier cosa, dedicarse a la oración. Los líderes le dan a la oración la más alta prioridad. Y yo espero de que ustedes que me están escuchando puedan hacer de la oración un acto prioritario en su vida espiritual, en sus ejercicios espirituales. Realmente, dice este pensamiento, solo podemos comenzar a ser útiles como líderes cuando reconocemos que dependemos de Dios por completo. Y nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal fue así. Él se caracterizó precisamente por ser un hombre de oración y depender de nuestro Padre eterno en su ministerio que vino a desarrollar entre nosotros los mortales. Ahí tiene usted, a manera de ejemplo, la famosa oración de Jesucristo en Juan capítulo 17. Esta es una de las oraciones más bellas y ejemplares dejadas por nuestro Señor Jesucristo. Nos demuestra la forma en que Jesús administró a su equipo, orando por ellos continuamente. Y no solamente orando por ellos, sino que también les enseñó a orar. Y él supo administrar a su equipo, a los famosos 12 hombres que fueron sus apóstoles, a través de la oración. Es muy interesante, hermanos, y no pretendo ocupar todo el tiempo hablando acerca de la oración, pero es muy importante que nosotros tomemos conciencia que estamos tratando con personas, estamos tratando con almas cuyo futuro es eterno, trasciende la mortalidad. Es cierto que aquí somos pasajeros, somos transitorios, pero nos proyectamos hacia la eternidad, de tal manera que nosotros estamos tratando con asuntos divinos y personas que van rumbo a la eternidad. ¿Qué tan importante es para nosotros entonces orar? Orar por el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, orar por la vida de la iglesia misma, orar por la persona a la que estamos evangelizando, orar por la persona a la que queremos restaurar para que vuelva al camino del Señor, orar por los proyectos de la iglesia. En realidad, hay infinidad de razones por las cuales nosotros debemos de convertirnos en hombres y mujeres de oración, siguiendo la vida ejemplar de Jesucristo. No hay una cosa tan preciosa como que usted se dedique a seguir el ejemplo de Jesús a través de la práctica de la oración. Imagínense que dice el Evangelio de Lucas que Jesús pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando amaneció el día, la primera decisión que tomó fue nombrar a sus 12 apóstoles. Jesús supo depender plenamente de la oración, porque él sabía que nuestro Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos, era el mejor socio con quien Jesús podía contar en su ministerio terrenal. Otro asunto muy importante en la vida ejemplar de Jesucristo es su espíritu de responsabilidad. Es muy importante que usted vaya anotando estas características en la personalidad de Jesucristo como líder, tomar en cuenta su modelo en cuanto a responsabilidad. Escuche lo que dice Juan capítulo 5, verso 17. Quiero leerle lo que dice acá. Dice nuestro Señor de que Él fue un hombre altamente responsable con respecto a la labor que nuestro Señor le encargó. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, decía nuestro Señor Jesucristo. He cumplido la labor que tú me encomendaste que hiciera, le dice Jesús a nuestro Padre eterno en Juan capítulo 17. Entonces, esto nos permite pensar en el alto grado de responsabilidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Jesucristo no defraudó a nuestro Padre eterno, tampoco defraudó a sus apóstoles ni a los demás discípulos. Qué importante es para un dirigente de la iglesia, para un líder en la familia, caracterizarse por su alto espíritu de responsabilidad, sabiendo cumplir con el deber que ha asumido. Una de las debilidades de muchísimas personas es la irresponsabilidad, la informalidad.
asumir un compromiso y no cumplirlo. Sucede con muchos padres de familia que abandonan a la esposa, abandonan a los hijos, e incluso también con mujeres que abandonan al esposo y abandonan a sus hijos. Eso es un ejemplo que ilustra lo que es la irresponsabilidad, la negligencia, el descuido absoluto y malintencionado. Cuando esta debilidad la tiene una persona, no puede desempeñar ningún grado de liderazgo, porque va a dejar programas en el camino, va a abandonar sus compromisos, puede abandonar incluso la misma iglesia, puede abandonar programas. Entonces, ¿qué futuro puede tener una congregación o qué futuro puede tener un hogar en manos de gente irresponsable, en manos de gente que no cumple con sus compromisos, que no cumple con sus deberes? Abunda la gente así, pero nosotros estamos llamados a marcar la diferencia, siguiendo el ejemplo de Jesús en cuanto a su grado de responsabilidad. Jesucristo desarrolló su ministerio en 3 años en todo Palestina, y él pudo decir: he acabado la tarea que tú me encomendaste. Misión cumplida, podía decir Jesucristo. Lo mismo es lo que usted debe de tener en su carácter. Caracterícese usted, y yo también, por ser responsables. Imagínese usted una persona que tenga la responsabilidad en este programa de EBS y que de repente abandone este compromiso y todos los estudiantes están esperando que el instructor llegue y no se presentó. O al revés, que 1 o 2 estudiantes se ausenten como muestra de irresponsabilidad, como muestra de falta de compromiso al deber. Francamente, son personas que inyectan desconfianza, inyectan duda en aquellos que le rodean y no se va perfilando como un líder sano. De tal manera que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la virtud de la responsabilidad. Otra característica que hubo en Jesucristo en su ministerio terrenal y que es bueno que nosotros la imitemos es su integridad. Jesucristo fue en su ministerio terrenal un hombre íntegro. Decía él: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Juan capítulo 8, verso 46. Jesucristo pudo andar en todos los caminos y aldeas en Palestina y entrar al templo de Jerusalén y entrar a cualquier hogar con la frente en alto, porque nadie podía acusarle de ningún mal proceder, de ninguna mala acción, de ninguna mala conducta, de ninguna acción indebida. Por eso Jesús, con la más absoluta solvencia moral, él podía decirle a sus críticos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién entre ustedes me puede acusar de que yo he pecado? Oiga usted lo que escribió el escritor a los Hebreos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, verso 18. Y agrega Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Note usted el testimonio que da el autor de la carta de los Hebreos en cuanto a la integridad de Cristo Jesús. Y este precisamente es el patrón, el modelo, el molde al cual nosotros debemos de ajustarnos. Una de las cosas que ha llevado al derrumbe catastrófico de muchos hombres que se perfilaban como siervos de Dios es precisamente la falta de integridad. Mal manejo de dinero encomendado en sus manos, hicieron mal uso de él, problemas sexuales, conducta de inmoralidad sexual y otra serie de faltas graves que ha hecho que la persona enturbie su ministerio, lo opaque totalmente y fracasa rotundamente en su liderazgo.
y en corto tiempo todo lo que él había edificado lo derrumbó con sus propias manos por falta de integridad. Y esto ha sido un grave problema en muchas congregaciones, en muchos hogares, en muchas empresas, porque estas virtudes que estamos hablando no solamente son propias dentro de la iglesia, sino en la vida cotidiana. ¿Dónde se desarrolla usted? En su trabajo, tal vez tiene taller propio, tal vez tiene un negocio propio, trabaja en alguna empresa, está al frente de su propio hogar, tiene algún cargo dentro de la iglesia. En cualquier área donde usted y yo nos desenvolvamos, necesitamos demostrar precisamente nuestra integridad. El apóstol Pablo, si usted analiza las cartas de él a Timoteo, enfatizaba a ese siervo de Dios la importancia de la integridad en todos los aspectos. Usted puede analizar las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, y en esas cartas Pablo enfatiza la necesidad de que el siervo de Dios sea un hombre íntegro, un hombre que dé buen ejemplo, que lleve buena conducta, un hombre que no dé material a nadie para poderle criticar. Es muy importante la virtud de la integridad que tuvo Cristo Jesús, y esa integridad debe formar parte de toda persona que se va perfilando en el liderazgo. Estamos llamados a marcar la diferencia. Ahora, otro caso muy interesante, característica muy importante de nuestro Señor Jesucristo fue su actitud como un siervo imparcial. Imparcial. En Jesucristo hubo esa virtud de la imparcialidad. Quiero leerle lo que dice aquí. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas capítulo 9, verso 56. Note usted que el programa de redención de parte de nuestro bendito Señor fue para beneficiar a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas, como dice el Apocalipsis capítulo 10. El Evangelio se predica a todo mundo de manera indiscriminada, no importa el color de su piel, no importa la raza, no importa la posición social, no importa la posición económica. Y Jesucristo lo demostró en su ministerio personal. Él hablando con la mujer samaritana, él hablando con Zaqueo, él invitando a Mateo, el cobrador de impuestos, para que fuera uno de sus apóstoles, predicándole al joven rico. Y usted que está familiarizado con la vida de Jesucristo va a descubrir más casos donde se demuestra que Jesús actuó con imparcialidad. Él no discriminaba, él aceptaba a todos aquellos que se le allegaban, incluso a los niños. Él los abrazaba, se los sentaba en las rodillas y decía a la gente: si ustedes no se convierten como niños, no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, es muy importante, estimados hermanos y hermanas, cultivar en nosotros esta virtud de la imparcialidad. Uno de los problemas graves que Santiago, el escritor, menciona es cuando los miembros de la iglesia trataban con mucho respeto, con mucha estima a los ricos, pero a los de escasos recursos económicos los arrinconaban. Usted lo ha leído eso en la carta a Santiago. Y Santiago reprocha esa actitud parcializada, de cómo los ricos se les daba un buen trato, se sentaban, les daban los mejores asientos, mientras que las personas menesterosas eran puestas a un lado. Un trato preferencial para los ricos. Santiago condena ese proceder. ¿Sabe usted? Todo hombre que se va perfilando como líder en la iglesia o en cualquier área donde se desempeñe, debe de actuar con imparcialidad. Este es uno de los problemas que sucede en muchos hogares cuando los padres tienen trato preferencial hacia uno de sus hijos y miran con desdén a otro de sus hijos. Entonces, el que se siente menospreciado por sus padres va creciendo con amargura y con complejos, y sabe muy bien de que sus padres le daban un trato preferencial a su hermano, pero no a él. Grave error. Por eso,
nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo en cuanto a la imparcialidad, no solamente en el trato con la familia al que hemos formado, sino también en el trato con la iglesia en la cual activamos. A los jóvenes, a las señoritas, al adulto mayor, al pobre, al que está acomodado económicamente, al letrado o al iletrado, a todos por igual, nosotros debemos de darles igual trato y no tener exclusividad, no tener trato preferencial, porque eso la gente lo nota. ¿Usted sabía eso? La gente lo nota, la gente se da cuenta cuando es marginado, cuando pasa por encima de él, le dan preferencia a los que están en mejor posición económica, a los que ofrendan más, como sucede en las sectas. Sucede en las sectas que le dan preferencia al que diezma más, al que da más dinero, y al que es de escasos recursos, pues lo marginan, no lo toman en cuenta. Gravísimo error. Toda persona que se va perfilando en el liderazgo en la iglesia está llamado a imitar a Jesús en cuanto a un proceder imparcial. Ahora, note usted otra característica importante en nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo perfecto de una buena administración. ¿Cómo sabemos que Jesús practicaba una buena administración? Quiero leerles a ustedes, tengo aquí Juan capítulo 6, versículo 12. Después de que Jesús había dado de alimentar con unos cuantos panes y peces a una gran multitud, les dice a los apóstoles, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Juan capítulo 6, versículo 12. A mí siempre me ha gustado este pasaje para ilustrar precisamente de que nuestro Señor Jesús tenía una perfecta mayordomía. Cuando hablábamos en el cursillo anterior acerca del hogar cristiano, me acuerdo que tocábamos este tema de la mayordomía en el hogar. Y ahora volvemos a mencionarlo, porque un buen mayordomo sabe precisamente administrar bien lo que se le ha depositado en sus manos. Jesucristo no fue uno que desperdició su tiempo, no fue uno que desperdició las oportunidades que se le presentaban para ayudar a otros. Siempre supo administrar bien su tiempo y siempre supo inculcar este principio de una correcta administración. En el liderazgo, dentro de la vida de la iglesia o en la vida familiar, ¿qué importancia tiene la buena administración? Ahora que nosotros vivimos tiempos difíciles por problemas económicos, por la carestía de la vida, ¿qué tan importante es saber administrar la ofrenda? ¿Qué tan importante es saber administrar el dinero en la familia y en la iglesia misma? Una mala administración de las bendiciones de Dios nos lleva al estancamiento, nos lleva a la imposibilidad de poder cubrir nuestros programas, nuestros proyectos. Una mala administración es el peor enemigo que un líder puede tener en su carácter. Es muy importantísimo, hermanos y hermanas, cultivar el espíritu de una sabia y buena administración, como el ejemplo que tenemos en el caso de Jesucristo. ¿Saben ustedes? La iglesia tiene variados compromisos. Toda congregación tiene variados compromisos. Evangelismo, restauración, ministerio juvenil, ministerio de damas, ministerio de niños, programa de radio, programa de televisión, y muchos de esos programas se oxigenan en base al dinero. Las finanzas son muy importantes y es conveniente y es de sabios el poder hacer una correcta administración de la ofrenda para que el dinero cubra todos esos programas que la iglesia se ha trazado. Pero la iglesia no puede financiar a un predicador a tiempo completo porque no le alcanza el dinero. O la iglesia no puede financiar un programa de radio ni de televisión porque no le alcanza el dinero. O la iglesia no puede cubrir un programa juvenil o infantil porque no le alcanza el dinero. ¿Por qué no le alcanza el dinero? ¿No será porque hay una mala administración?
¿No será porque hay una mayordomía deficiente? Es muy importante, estimados hermanos y hermanas, cultivar en nuestro carácter, en nuestra persona, la virtud de una buena administración. Eso hace que un liderazgo sea sano y sea exitoso, que sepa administrar el tiempo, que sepa administrar su buena salud, que sepa administrar la vida de la misma congregación a la que sirve, que sepa administrar el hogar que él mismo ha formado. Una buena administración da profunda satisfacción a todas las personas que la practican. Y así fue Jesucristo. Así fue Jesucristo. Él fue un buen administrador, como lo podemos comprender a través del pasaje que acabamos de leer. Pero déjeme avanzar en otra virtud que encontramos en Jesucristo. Me refiero a la vida ejemplar de Jesucristo. Nuestro bendito Señor guiaba a su equipo a través del buen ejemplo. Quiero leerles lo que dice Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13, verso 15. Le dice Jesús a sus apóstoles, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol Pedro escribió lo siguiente, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Aquí tenemos de nuevo el canto. Yo le aconsejo para que usted revise ese canto. Es un excelente resumen de la lección que estamos estudiando en esta noche. El apóstol Pedro, que fue un testigo ocular de la vida de Cristo, a él no le podían contar cuentos porque él estuvo con Jesucristo en todo su ministerio público e incluso fue testigo de su padecimiento y de su resurrección. Entonces Jesucristo fue un hombre que vivió positivamente y dando buenos ejemplos. Y Pedro da testimonio de eso. Él dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo fue un hombre de una vida ejemplar perfecta. Su vida de servicio, su honestidad, su vida de consagración a Dios y al final su entrega como una clara demostración del amor a la raza humana. Todo esto y mucho más ilustra precisamente la vida ejemplar de Cristo Jesús. Esta es una de las cosas, hablando negativamente, que ha venido a afectar el liderazgo en muchas congregaciones, en la vida política de una nación y en muchas familias. Y es el mal ejemplo de quien se va perfilando como líder. Por ejemplo, imagínese usted la cabeza del hogar, el hombre de la casa, alcohólico, adicto al tabaco, adicto a los juegos de azar y otros malos hábitos que están arraigados en esa persona. ¿Qué ejemplo positivo puede darle a sus hijos? ¿Qué ejemplo positivo puede dar a aquellos que les rodean? Si es una persona que lleva una conducta negativa. Traslade esto a la vida de una congregación, a la vida de la iglesia, y va a encontrarse lo mismo. Hay predicadores que se han derrumbado estrepitosamente, han caído en desgracia ante la iglesia por llevar una vida saturada de malos ejemplos, mal carácter, lleno de cólera, les gusta rebatir, les gusta debatir, les gusta discutir acaloradamente, ofenden, hieren las sensibilidades de las personas y son descubiertos en conductas ilícitas. Entonces la persona que se iba perfilando como dirigente de la congregación se derrumba y la iglesia no quiere saber más de esta persona y le quita los privilegios. ¿Por qué? Porque sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Su vida negativa, su mala conducta, enturbió lo que él decía desde el púlpito.
Esto es sencillamente uno de los factores que ha hecho mucho daño a la iglesia en toda su historia. Yo no estoy pensando en una congregación específica ni en un país específico, pero es un problema que la iglesia ha tenido en su historia. El hecho de personas que se identificaban como dirigentes de la congregación, pero a causa de una vida saturada de malos ejemplos, destruyeron el trabajo que ellos mismos estaban haciendo y la iglesia se sintió liberada cuando esta persona se fue de esa congregación. Eso es trágico. Eso es trágico. Realmente un liderazgo exitoso tiene como base a nuestro Señor Jesucristo. Tiene como base a nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante tomar muy en cuenta este principio. Si nosotros queremos tener un liderazgo consistente, un liderazgo real, necesitamos fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahora bien, yo quiero hacer un rápido resumen que se desprende precisamente de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro bendito Señor demostró por medio de la vida práctica sus preciosas virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes que hubo en el Maestro? Santidad, generosidad, humildad, responsabilidad con la misión que se le encomendó, demostró respeto, servicio a los demás, demostró perseverancia, mansedumbre, paciencia, amor, consagración y una consagración absoluta a la misión que se le encomendó. Demostró compasión hacia los demás. ¿Qué le parece esa personalidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo con todas estas características que le acabo de enumerar? Nuestra meta como siervos del Señor es integrar esas virtudes en nuestra vida personal y en la vida de aquellos que nos consideran como sus líderes. Cuando una congregación ve a alguien como su líder, como su dirigente, se espera que esta persona pueda reflejar en su proceder las virtudes que hubo en Cristo Jesús y que acabo de enumerarlas. Quiero hacer aquí un alto. Si hay alguien que tenga un comentario, reflexión o pregunta en cuanto a este tema, antes de continuar. Bueno, hermano, ¿se escucha? Sí, hermano, le escucho. Yo creo que un verdadero líder, incluso en todas las áreas, no solamente en la iglesia, ¿verdad? Porque estas características que usted nos señaló nos hacen buenos líderes cristianos, pero las características que tenía nuestro Señor Jesucristo le ayudaría para cualquier tipo de liderazgo, incluso en lo social, en lo político. Por ejemplo, usted decía la integridad, ¿verdad? Y cuánta falta de integridad hay ahorita en muchos líderes políticos, ¿verdad? Cuánta falta de administración, cuánta mala administración, ¿verdad? Entonces, ojalá los líderes en todas las áreas sociales, políticas, ¿verdad? Estudiaran la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus cualidades como líder, ¿verdad? A tal punto que alguien dijo, ¿cómo era el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Que impactó al mundo. Impactó tanto que a partir de su vida, ¿verdad? Ya se escribe una nueva historia, ¿verdad? Y realmente nos quedamos cortos si queremos estudiar todas las cualidades, ¿verdad? De nuestro maestro, un visionario que miró, ¿verdad? Desde antes que sucediera, que él establecería su iglesia, que sería, ¿verdad? Un reino potente. Su característica como perdonador, que no las mencionó, ¿verdad? Y no sé si en cuál de ellas cabería, que capaz de perdonar a sus discípulos que lo abandonaron, porque en cuanto resucitó ya lo fue a buscar, ¿verdad? A Pedro que lo negó con juramento, que en cuanto resucitó lo volvió a integrar, ¿verdad? Ni siquiera le dio
tiempo para que mostrara fruto. Ahí nomás lo puso a guiar a su rebaño, ¿verdad? Y a los mismos soldados que lo estaban crucificando los perdonó. O sea, qué ¿verdad? Cualidades tenía nuestro Señor para ser un gran líder, ¿verdad? Y nuestro máximo ejemplo, como dice usted. Gracias, hermano. Excelente comentario, muy bueno. Otro comentario, por favor. Muy bien. No habiendo más comentarios, agradeciendo, hermano Álvaro, por su comentario muy oportuno. Realmente, nosotros quedamos cortos con respecto a enumerar las virtudes que hubo en el carácter de Jesucristo, y la finalidad de esta rápida lección es el que nosotros nos sintamos animados a seguir sus ejemplos, seguir sus huellas. Y cuando nosotros hacemos eso, no nos vamos a sentir descorazonados porque miremos a un líder que fracasó. Entonces nosotros decimos, bueno, de todas maneras, mi ejemplo a seguir no es él. Mi ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Él fracasó, él se derrumbó, lo siento por él, lo lamento mucho, pero yo sigo de frente porque cuando yo me bauticé, no me bauticé para seguir a hombres, sino para seguir a Jesucristo. Ese razonamiento que muchas personas tienen ha ayudado a favor de la perseverancia, la constancia de infinidad de hermanos en todas partes del mundo, porque han puesto su mirada en Cristo Jesús, el máximo ejemplo a seguir. Continuando con lo que nos resta del material, puedo decirles de que Jesucristo adiestró, entrenó y capacitó a su equipo para enviarlos a divulgar las buenas nuevas de salvación. Ahí tenemos el famoso pasaje de Marcos capítulo 16, versículo 15, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros encontramos en esa declaración de Jesús y en otros pasajes similares cómo nuestro Señor envió a sus apóstoles a divulgar las buenas nuevas de salvación después de haberlos entrenado, después de haberlos capacitado. Y esta es una característica muy importante que nosotros también necesitamos cultivar. La decisión de poder capacitar a otros. La decisión de poder entrenar a otros. Realmente en este mundo nadie es eterno. Predicadores, ancianos, maestros, diáconos, evangelistas, somos perecederos. Vamos de tránsito. La iglesia es eterna, pero el hombre no es eterno en este mundo. Entonces es importante que el dirigente, el líder, incluya en su agenda de trabajo entrenar a otros, capacitar a otros. Es muy importante hacer esto, y esto será posible cuando no hay de por medio egoísmo. Ustedes saben que el egoísmo hace que, digamos, un obrero capacitado no quiera enseñar el oficio que domina al aprendiz, sea zapatería, carpintería, sastrería. El obrero capacitado tiene en su corazón egoísmo, endurecimiento, insensibilidad, y no tiene la buena voluntad de compartir su conocimiento con alguien, con un neófito. No, dice, a mí me costó mucho aprender esto, yo no lo voy a compartir con nadie. Entonces, eso no hace más que demostrar el egoísmo, por un lado, pero a nivel de iglesia, lo que hace es atrasar el desarrollo de la misma iglesia. Y esto es grave, esto es grave. Yo me acuerdo con el caso de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés se recargó de trabajo impartiendo justicia? Y tenía una gran fila de judíos esperando que Moisés les hiciera justicia hasta que apareció Jetro, su suegro, y lo orientó para que capacitara a hombres fieles ahí entre el judaísmo, que los capacitara, los entrenara para impartir justicia y que ellos te resuelvan los problemas sencillos y que te traigan a ti los problemas más difíciles y tú los vas a resolver. Bueno, Moisés fue sabio y agarró el consejo de su suegro y el trabajo fue menos para él. En la marcha de la iglesia debería de suceder lo mismo. El apóstol Pablo capacitó a Timoteo. Eso es un ejemplo clásico. Jesucristo capacitó a los 12 hombres que él llamó apóstoles.
Qué importante es que en una congregación haya un taller de entrenamiento, que se vayan perfilando candidatos a la predicación, candidatos al liderazgo juvenil, candidatos al presbiterio, al diaconado. Hay muchos lugares donde los predicadores se detienen porque no quieren organizar a la iglesia con ancianos y diáconos. Y uno de los factores desde que, bueno, aquí me van a hacer sombra. Es que yo me voy a tener que someter a ellos y yo no quiero someterme a nadie. Es que me van a estar fiscalizando y comienzan a poner un poco de obstáculos para evadir la tarea de capacitar a otro para que asuman el liderazgo. Jesucristo no fue así. Los apóstoles dijeron, maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesucristo les enseñó a orar. Y nosotros encontramos lecciones de Jesucristo en cuanto a la vida de oración que él compartió con sus seguidores. Entonces es muy importante este principio de cómo nuestro Señor, el Hijo de Dios, sabía que él no podía hacer toda su obra en la tierra sin tener un equipo. Él lo sabía. Cuando él los capacita, los organiza en 70 y sale el grupo de 70 de 2 en 2 a divulgar el evangelio. Después regresan dando reporte a Jesús de la obra que ellos habían hecho. Ahora nosotros, los que estamos al frente de la iglesia, estamos llamados a seguir este ejemplo de Jesús porque no somos distintos a él. Él necesitó formar un equipo, entrenarlos, capacitarlos para poder sacar adelante su obra. También nosotros necesitamos capacitar a otros en las congregaciones. Y esto es lo que ha originado en muchos lugares, por ejemplo, escuelas de predicadores, congregaciones que tienen a nivel interno programas de entrenamiento, de capacitación para desarrollar liderazgo. Y con el tiempo se ven los frutos, nuevos predicadores, se miran nuevos dirigentes, nuevos directores de cantos, porque aquel predicador, el evangelista local, invirtió tiempo en capacitar a hermanos que estaban interesados en aprender. Dice este párrafo, ninguna de nuestras grandes ideas se convertirá en realidad hasta que otras personas la abracen y estén de acuerdo en ayudar a llevarla a cabo. Todo progreso depende de esta sola habilidad. Permítame leerle este párrafo nuevamente. Oiga lo que dice. Ninguna de nuestras grandes ideas se convertirá en realidad hasta que otras personas la abracen y estén de acuerdo en ayudar a llevarlas a cabo. Todo progreso depende de esta sola habilidad. Imagínese usted a un predicador se le ilumina la mente con montar una campaña evangelística de 3 noches. Y ustedes saben lo que implica montar un programa de ese tipo. Una campaña evangelística en el sector donde está la congregación. Solito no lo puede hacer. Se necesita de un equipo. Se necesita organizar quién pueda distribuir literatura, quién va a contratar un salón y otro tipo de actividades pormenorizadas para montar la campaña evangelística. Entonces el predicador necesita de un equipo. Esto es nomás un ejemplo, podríamos poner muchos más de lo que ilustra de que la vida de la iglesia necesita de equipos y el predicador, el líder, el que está al frente, tiene la responsabilidad de poder inyectar en las personas sus ideas. Una campaña evangelística, un seminario para matrimonios, un seminario juvenil, una actividad infantil, inyectar esta idea en el resto de la iglesia, entusiasmarlos, animarlos para que puedan abrazar estas ideas y entonces muchos se van a sumar a ese programa del predicador y como resultado habrá progreso y las metas se van a lograr, las metas se van a alcanzar. Esto es lo que hizo Jesucristo en su ministerio terrenal. Por eso en el corto tiempo Palestina fue cubierta con el evangelio. Claro, Jesús anduvo con ellos. Él se involucró en la predicación, como usted lo sabe. Anduvo con ellos
en la región de Galilea, en la región de Samaria, en la región de Judea, al otro lado del mar de Galilea. Él anduvo con ellos y también los envió. Y esto dio como resultado de que toda la gente en esos lugares de Palestina conocieran el evangelio del reino. El apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Segundo Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. Este pasaje ilustra precisamente lo que estamos hablando. ¿Qué fue lo que hizo Jesús como líder? Entrenar, capacitar a varones. Él murió, resucitó, ascendió a los cielos, pero su obra no desapareció, porque los apóstoles quedaron muy bien entrenados y con el apoyo del Espíritu Santo y las profundas convicciones que nuestro Señor sembró en ellos, desarrollaron un ministerio exitoso, según se narra en los 28 capítulos del libro de los Hechos. Usted puede leer ese libro que refleja la historia de la iglesia en el primer siglo y va a encontrarse usted con el trabajo exitoso que hicieron estos hombres que fueron entrenados, capacitados por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo insta a Timoteo, para que Timoteo también haga lo que Pablo había hecho, que Timoteo hiciera lo que Jesucristo había hecho. Lea de nuevo el pasaje. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Pablo quería que Timoteo ahí en Éfeso desarrollara un programa de capacitación, de entrenamiento para desarrollar nuevos liderazgos, nuevos hombres que participaran abiertamente en el desarrollo de la iglesia en esa importante ciudad. Estas son, hermanos, las importantes características que encontramos en el carácter de Jesucristo. Y claro, no podemos omitir, como decía hermano Álvaro, la virtud de Jesucristo en cuanto a perdonar. Acuérdense ustedes cómo procedió Jesús con Malco. Cuando este soldado fue herido por Pedro, ¿se acuerdan ustedes allá en Getsemaní? Cuando llegan estos hombres a capturar a Jesús y Pedro agarra una espada y le corta la oreja a Malco y Jesús inmediatamente le sana la herida al hombre y asunto arreglado. Y Jesús se deja llevar por la gente. El carácter perdonador de Jesús está claramente demostrado en sus evangelios. No hay una cosa que amargue la vida de una persona como el rencor, como las raíces de amargura que pueda abrigar en su corazón contra alguien. Ese es el peor veneno que una persona puede tener en su corazón. Y esto es peor cuando se acentúa en uno que se perfila o se identifica como líder de una congregación. Pero no puede perdonar. No puede perdonar una ofensa. No puede perdonar una habladuría que se haya levantado contra él. No puede perdonar un rumor. Y se va acumulando en su interior enojo, amargura, desconfianza, recelo, y es capaz de usar hasta el púlpito para comenzar a abordar el tema y, como se dice popularmente, tirar indirectas. Y se crea una atmósfera pesada en la congregación. La ruta más corta realmente es el método que Jesús usó: perdonar. Cuando él, ya dependiendo de la cruz en el Gólgota, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay tantos retos en las relaciones interpersonales con las que el líder se enfrenta, en donde siempre se corre el peligro de recibir un maltrato, una ofensa y qué sé yo más, algún perjuicio de parte de alguien, en donde se somete a prueba el carácter perdonador del líder. Pero si nosotros realmente
queremos sacar adelante la obra del Señor, si nosotros queremos realmente que la iglesia donde trabajamos se solidifique y se arraigue en el Evangelio, necesitamos cultivar en nuestro carácter estas virtudes que hubo en Cristo Jesús en su ministerio terrenal. Y la gente lo vio. La gente lo vio. Hay infinidad de innumerables testigos de lo que se narra en los evangelios, de que la gente veía cómo Jesús reaccionaba ante la provocación de los fariseos, la provocación de los escribas, la provocación de los saduceos, incluso cómo reaccionaba Jesús ante los conflictos internos de los mismos apóstoles. Y Jesús tuvo mucha paciencia con ellos, mucha paciencia, mucha comprensión, mucha humildad. Y Jesús, él le decía, ¿por cuánto tiempo voy a tolerar a ustedes? ¿Por cuánto tiempo más he de estar con ustedes? Jesucristo sabía muy bien de la inmadurez de la gente que le rodeaba. Jesucristo sabía muy bien de la falta de desarrollo espiritual en esas personas, pero él tuvo mucha paciencia, mucha humildad para ir corrigiendo poco a poco aquellas situaciones que eran desagradables. Hermanos, realmente nuestro bendito Señor Jesucristo nos ha dejado lecciones de valor permanente para que nosotros podamos ponerlas en práctica e ir forjando en nuestro carácter esas virtudes que nos ayuden y nos capaciten para ser un liderazgo eficiente, para honra y gloria del Señor y para edificación de una congregación que sea sólida, firme, estable, como resultado de un liderazgo saludable. No sé si hay comentarios o preguntas, dudas de parte de alguien. Muy bien, no tenemos más comentarios, solamente quiero concluir esta lección de hoy con este pensamiento. Nada más elocuente que la acción. Una persona puede hablar bonito, una persona puede hablar muy bien, una persona puede vestirse muy bien, pero lo más elocuente es cómo actúa. Cómo actúa. Por eso se dice, nada más elocuente que la acción. Cristo es nuestro ejemplo sobresaliente para desarrollar un liderazgo de éxito. No se fije usted en el predicador, no fije su vista en el hombre, fije su vista en Cristo Jesús. Aprenda de Jesucristo. Familiarícese con la vida de Cristo Jesús. Estudie los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y usted va a enriquecerse en cuanto al carácter y personalidad de Cristo Jesús. Y roguémosle a nuestro Señor de que Él nos ayude a poder cultivar en nosotros esas virtudes tan necesarias para tener un liderazgo exitoso. Concluyo aquí la lección, hermanos. El próximo sábado, Dios mediante, vamos a abordar otro tema, siempre bajo la serie del liderazgo y una vida de servicio. Para el próximo sábado, si Dios nos tiene con vida, yo les voy a leer cuál va a ser la lección que vamos a estudiar. Un liderazgo con visión. Esa es la lección que nos esperará el próximo viernes. Un liderazgo con visión. En el transcurso de la semana, yo les voy a enviar un cuestionario. El primer examen de la serie, para que ustedes puedan ejercitar lo que han aprendido en estos 2 viernes. En el transcurso de la semana, yo les envío el cuestionario y váyanse preparando para el tema del próximo viernes, un liderazgo con visión. Quiero invitarles a tener una oración para cerrar nuestro estudio. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, te damos las gracias por este programa. Gracias, Señor, porque sabemos de que es de mucha utilidad para nosotros. Permítenos, oh Dios, con la ayuda de tu Santo Espíritu, poder ir formando nuestro carácter conforme al ejemplo que encontramos en Cristo Jesús.
Permítenos ser capaces de no poner nuestra mirada en los hombres, porque fallamos, porque somos imperfectos, porque tenemos limitaciones. Permítenos, sí, oh Dios, ser capaces de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, su vida ejemplar, imitarlo en todo, oh Dios, de tal manera que nuestra labor como dirigentes en tu iglesia, como siervos tuyos, Señor, pueda ser una labor realmente eficaz si tú estás con nosotros. Bendice a la iglesia con la cual trabajamos. Bendice a nuestras hermanas que trabajan con actividades femeninas. Bendice a los hermanos que están al frente de congregaciones. Te suplicamos, oh Dios, de que sea un ministerio eficaz, como una bendición de tu parte para tu iglesia en Nicaragua. Ayúdanos, oh Dios, te rogamos tus bendiciones para aquellos hermanos que están en sintonía con nosotros de otros países. Bendícelos donde ellos están, sea en Guatemala, sea en Venezuela, en otros lugares, sea con ellos, oh Dios, y ayúdeles también en su vida de servicio como dirigentes donde están activando. Suplicamos, oh Dios, porque tú puedas bendecir al director de este programa, que le dé buena salud, que le dé más sabiduría, que le ayudes a como solo tú lo sabes hacer, para que este programa continúe. Te alabamos y te damos las gracias, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo. Feliz noche, hermano. Dios le bendiga, hermano. Igualmente, hermano, igualmente. Feliz noche. Hermano.